Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre es Juan Martín, yo soy ilustrador y hoy estoy aquí para presentarles la primera clase de este tutorial que he decidido realizar, donde vamos a crear un personaje utilizando una figura circular, una esfera, como base de este personaje. Es un ejercicio bastante interesante, donde vamos a aprender un poco también algunas técnicas de pintura y además crear un personaje original. Bien, lo que vamos a hacer primero es abrir obviamente Photoshop y tener nuestra tableta instalada ya conectada a la computadora y vamos a crear un documento nuevo. Siempre crear un documento nuevo en Photoshop hay que ser muy consciente antes de crearlo, porque tenemos que pensar para qué vamos a crear este documento, cuál va a ser el fin del documento con el que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre, porque este va a ser para crear un personaje. Así que aquí está el nombre de mi documento. Y pensamos, mi objetivo era que puedan ir posteándolo en redes sociales, así que decidí hacer un lienzo, un área de trabajo cuadrada. Vamos a trabajar con 1080 píxeles por 1080 píxeles de alto. Fíjense siempre tener la opción seleccionada píxeles, es muy importante. Y le vamos a poner una resolución que, si bien para trabajar por internet y para mandar en redes sociales con 72 píxeles por pulgada estaría muy bien, vamos a ponerle 300, pero sobre todo es para que tengamos una experiencia a la hora de pintar mucho más atractiva, ya que vamos a tener una mejor resolución dentro de estos 1080 píxeles por pulgada. Es importante tener seleccionada la opción píxeles por pulgada y no píxeles por centímetro, porque píxeles por centímetros estaría dándome una mayor resolución. Si yo selecciono píxeles por centímetros son unos 700 y pico de píxeles por pulgada. Recuerden que para trabajar aquí lo que nosotros tenemos que seleccionar son píxeles por pulgada y poner una resolución de 300 píxeles. Luego el formato de color, tenemos dos formatos de color normalmente que más se suelen utilizar, que son el formato RGB, son los colores luz, y los formatos de color CMYK, que serían los colores cian, magenta, amarillo y negro, que son los colores que tendríamos que elegir si fuese que vamos a imprimir este documento. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar el formato RGB, ya que es el color luz, porque vamos a trabajar en una pieza que vamos a compartir en redes sociales. Hecho esto, le ponemos el nombre, ancho, unidad de medida, alto, resolución, recuerden siempre, píxeles por pulgadas, formato de color y le damos crear. Desde el momento que le damos el botón crear, lo que va a hacer Photoshop es abrirnos un lienzo y colocarle como fondo el color blanco, ya que estaba en la configuración esta opción. Esto es muy importante, automáticamente, ni bien creamos el lienzo, es asignarle un color. No quedarnos nunca dibujar con un color blanco de fondo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque luego vamos a pintar este trabajo y cuando lo pintemos estaríamos asignándole ya un fondo con el mayor nivel de iluminación. Por lo tanto, no podríamos asignarle más luces a ese fondo, ya que es todo en su máximo nivel de luz. Lo mismo va a pasar con las sombras. Así que lo que yo quisiera es que siempre tengan en cuenta estos datos que estoy diciendo y que cada vez que creen un lienzo para trabajar, le pongan un color. El color que vamos a elegir, primero vamos a desbloquear el fondo. Fíjense que en la capa, esta es la paletita de capas. Si no la tienen, pueden ir a ventana y buscar aquí capas. Layers sería en inglés, estaría por aquí debajo. Depende de la versión de Photoshop que tengan. Y lo que vamos a hacer es desbloquearla. Si no me equivoco, le hacen doble clic al candadito y ya aparece desbloqueada. Al tenerla desbloqueada, lo que podemos hacer es pintarla, hacerle lo que querramos. Así que lo que vamos a hacer es elegir directamente un color de fondo. Yo voy a venir aquí y voy a seleccionar. Fíjense, este color me gusta. No me voy a ir ni a un color muy claro ni a un color muy oscuro. Aquí está el color actual, el que vamos a pintar. Así que vamos a poner un color, un tono medio, ¿sí? Ni muy claro ni muy oscuro. Y le vamos a elegir el botecito de pintura, que suele estar sobre todo normalmente debajo de la herramienta de degradados, y le vamos a asignar a este bote de pintura ese color y vamos a hacer un clic sobre el fondo. Una vez que hacemos el clic sobre el fondo, fíjense que nuestra capa toma ese color, por lo tanto vamos a poder agregarle colores más claros y colores más oscuros para así pintar nuestro personaje. Hasta aquí estamos con el fondo, es bastante sencillo el proceso, y dijimos que nuestro personaje iba a estar apoyado siempre sobre una figura geométrica. La figura geométrica con la que vamos a trabajar va a ser la figura circular o elíptica. La tenemos aquí. Yo voy a elegir una figura de elipse, herramienta elipse, ¿sí? Y voy a hacer un círculo. Fíjense que si yo selecciono el círculo, lo puedo hacer bastante
deformar bastante, no es un círculo perfecto, es más bien una figura elíptica, pero puede ser ovalada de forma vertical, ovalada de forma horizontal. Depende del personaje que quieran lograr. Yo voy a elegir una figura totalmente circular. Si quiero hacer una figura totalmente circular, debo apretar Shift. Dejando Shift apretado van a ver que la figura queda perfectamente circular, no se deforma. ¿Ven? Yo la muevo para un costado y para otro, pero siempre queda un círculo perfecto. Así que aquí estará mi círculo, que dicho sea de paso, habrán visto que se genera una capa nueva, y esta capa nueva tiene de nombre elipse, y es una capa de formas. Fíjense que aquí aparece un iconito bastante particular. Esta capa de forma tiene una particularidad, y es que no me permite pintarla con un pincel, si no fuese que está rasterizada la capa. Así que primero vamos a asignarle un color, y más tarde vamos a rasterizar la capa. ¿Cómo elijo un color en esta forma? Es muy sencillo. Siempre tengo que tener seleccionada la herramienta elipse, obviamente, y aquí en el menú contextual, que sería la parte superior de Photoshop, este menú va cambiando normalmente con las distintas herramientas que vayamos seleccionando. Estas herramientas nos permiten, por ejemplo, selecciono el pincel y van a ver que aparece un menú contextual del pincel. Selecciono la herramienta de selección y va a cambiar el menú contextual. ¿Para qué? Para que podamos ajustar esta herramienta que tenemos aquí seleccionada. Yo dije que estamos trabajando con una figura geométrica de forma, así que selecciono elipse y van a ver que vuelve a aparecer aquí en pantalla la elipse seleccionada. Y obviamente me permite el menú contextual cambiarle de color. Voy a elegir un color de los denominados piel, voy a elegir aquí este naranjita. Luego lo vamos a cambiar, obviamente. Pero bueno, lo que me interesa es tener un color ya seleccionado para diferenciar la figura del fondo. En este momento no le vamos a dar importancia a la figura y va a ser muy importante que seleccionemos la capa del fondo para así asignarle una iluminación y una sombra a esta capa en particular. Lo que tengo que definir yo es de qué lado va a venir la luz. O sea, voy a necesitar un foco de luz, que es muy importante porque este foco de luz más adelante va a afectar al personaje. Si la luz viene de este lado, obviamente esta parte del personaje estará mucho más iluminada y esta parte estará mucho más oscura. Así que lo que vamos a hacer es tener en cuenta estas cuestiones y elegir, esto queda a gusto de cada uno, elegir una dirección de la luz para que puedan trabajar. El personaje obviamente que va a cambiar totalmente dependiendo de la dirección de luz que lo afecte. Yo voy a elegir el pincel, aquí está la herramienta pincel, y voy a hacer un clic sobre el color frontal de Photoshop. ¿Sí? Y aquí aparece el color que tengo seleccionado, que como verán es el color de fondo. Lo que voy a hacer es elegir un color más claro porque va a ser el color de iluminación. Fíjense que no estoy eligiendo blanco, ni tampoco me estoy yendo aquí a este otro extremo del color en su máximo esplendor, ni tampoco cuando trabaje con las sombras voy a elegir el color más oscuro. Me voy a manejar aquí, estoy aquí con el color que actualmente tengo y me voy a ir a un color claro, pero sin llegar a blanco. Esto es muy muy importante respetarlo, nunca trabajar con el blanco en esta instancia. Voy a elegir un color claro, como dije, le voy a dar OK, y ahora mi pincel tiene ese color. Voy a elegir un pincel en particular, el pincel que voy a elegir va a ser este puntualmente que está aquí seleccionado. Es el pincel, uno de los pinceles que a mí más me gustan para pintar. Fíjense que es de los pinceles básicos de Photoshop. 1, 2, 3, 4. El quinto pincel es un pincel que tiene 0 grado de dureza y el tamaño varía, depende de lo que yo le pongo aquí, pero le voy a poner un tamaño, yo había recomendado en el tutorial de Instagram, 550 píxeles, así que vamos a darle esa medida, 550, para que nuestro pincel sea un pincel de tamaño grande y que me permita obviamente pintar sin dejarme marcas. Eso es muy importante, trabajar con pinceles grandes para trabajar un fondo. Vamos a ver por qué este pincel. Este pincel, fíjense, si yo hago clic aquí, me va a aparecer la configuración del pincel y verán que dice transferencia. Yo voy a seleccionar transferencia y aquí lo tengo como desactivado, pero lo voy a activar. Presión de pluma. ¿Qué quiere decir esto? Que la opacidad y el flujo de este pincel van a estar controlados por la presión de pluma. Saben ustedes que Photoshop cambia la forma de trabajar sus pinceles cuando tengo una tableta digitalizadora instalada o conectada a la computadora. Yo tengo en este momento una tableta Wacom Intuos Pro. Es una tableta muy, muy buena, bastante duradera y bueno, y es con la que trabajo profesionalmente. Así que esta tableta, como verán, al elegir este pincel, yo voy a hacer un trazo suavecito y fíjense que hace un nivel de pintura mucho más sutil que si presionara el pincel fuerte. ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? ¿Para qué me sirve esto?
para que yo pueda elegir la dirección de luz de mi documento y así poder trabajar con el pincel suavemente para asignarle mayor luminosidad en la parte de ingreso de luz y menor luminosidad en la parte ya más profunda del lienzo. Así que van a ver, voy a empezar a apretar suavemente, la luz en mi caso va a entrar de este ángulo, y voy a empezar a apretar suavemente el pincel para generar una iluminación muy sutil, ¿sí? Muy, muy, muy sutil, no tiene que ser tan fuerte, ¿la ven? Apenas, y luego voy a intensificar en este ángulo. Entonces tengo todo el foco de luz de una forma suave que se va introduciendo en el lienzo, ¿sí? Y aquí está el secreto del ejercicio, es hacerlo sin lograr una marca. O sea, no quiero que me quede marcado la diferencia entre un color y el otro. Lo que yo quiero es que quede sutilmente la transición entre un color claro y el color de fondo. Ahora, como en todo elemento, siempre, en todo en toda escena, si hay luces, también hay sombras. Así que con la tecla Alt apretado de mi teclado, fíjense que cuando selecciono el pincel, si aprieto Alt se transforma en el gotero y voy a hacer un clic aquí y obviamente verán que el color frontal que he elegido es el color de fondo nuevamente. Si yo este gotero lo hago aquí, van a ver que el color seleccionado es este color en cuestión. Si lo hago sobre la esfera, me va a seleccionar el color de la esfera. Yo vuelvo a seleccionar aquí debajo porque todavía no afecté a esta zona del documento con la luz nueva y tengo el color original que le habíamos puesto en su inicio al fondo. Así que lo que voy a hacer aquí va a ser hacerle un clic para asignar un color más oscuro y así trabajar con las sombras. Ahora me voy a detener en esta instancia. Fíjense que no voy a seleccionar ni el negro ni un color extremadamente oscuro. Me voy a quedar aquí nomás. Le voy a dar OK. Y mi pincel ahora obviamente tendrá cargado este color. Y suavemente voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a asignarle un poquito de oscuridad, apenas, de forma muy sutil. No muy oscuro. Fíjense que no estoy descargando todo el color. Esto es porque tengo ese nivel, esa sensibilidad en la mano para poder hacerlo, gracias a la tableta que me lo permite. Y obviamente voy a tratar de emparejar un poco, ¿sí? Para no lograr una transición muy brusca. Yo quiero que aquí haya iluminación y aquí haya sombras, pero tampoco que se note un corte de iluminación, sino que haya una transición bastante sutil. Entonces es muy trabajoso hacer este ejercicio, es sencillo, pero lleva un poco de práctica hacerlo suavemente. Creo que ese es el objetivo de esta clase. Es lograr tener un lienzo con las características que hablamos al principio, tener una figura geométrica, todo en dos capas separadas, y trabajar siempre sobre la capa del fondo, asignándole una luz y una sombra, y hacer que esta transición entre la luz y la sombra, obviamente, sea lo más sutil posible. El ejercicio es este, mañana voy a subir un ejercicio nuevo, pero quiero que tengan en cuenta este paso porque es muy, muy, muy importante antes de empezar a pintar nuestro personaje. Mejor dicho, antes de empezar a crearlo, pero obviamente que está 100% vinculado con la pintura del personaje. Espero que les haya gustado, espero haber sido claro. Voy a hacer varios de estos tutoriales para terminar, obviamente, este proceso. Así que espero que lo disfruten. Lo importante de esto es que no solamente que aprendan, sino también que disfruten hacerlo, que experimenten y que vayan aprendiendo de paso también a utilizar el programa a medida que van disfrutando la creación de un personaje original y espero creativo. Espero que suban estos trabajos a Instagram o cualquier red social. Pueden buscarme en Instagram. Mi @JuanMartinBueno es mi nombre de usuario. Así que si lo hacen el trabajo, obviamente que con gusto iré y corregiré ese trabajo y daré mi opinión sobre lo que están haciendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.